I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor. Hey, good morning. Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most. Yep, they sure are. We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down. It's all right. We're so far up here. Look at me. Take a deep breath. Oh, I'm good. So good. Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico. Hola amigos Finansapiens, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ya saben que nosotros pues somos partidarios de que nos vean en vivo, pero si ustedes prefieren vernos más adelante hoy viernes o mañana sábado en la camita o el domingo pues tal vez desayunando, no lo sé, pero siempre les decimos, procuren vernos en vivo porque es más padre, es más rico, de repente se sueltan ahí los comentarios o las dudas y pues nuestros invitados siempre están dispuestos y hoy no es la excepción porque hoy tenemos además, pues ya es un asiduo visitante y gran amigo de Grupo Financiero B por Más, Adolfo Ruiz Guzmán. ¿Cómo estás, Adolfo? Hola Julio, siempre es un gusto estar aquí contigo y con todo el auditorio que amablemente nos sigue en esta tarde ya de viernes. Sí, pues bueno, no, la verdad es que siempre el gusto es nuestro. Parece comercial, pero no lo es. La verdad es que nos gusta mucho y hemos tenido también muy buenos comentarios de cuando nos acompañas. Y pues bueno, no podíamos hablar de otra cosa en esta semana, sobre todo hoy, que ya se nos junta con el fin de semana, eh, porque ya nos vamos a festejar a los niños, a la niñez, porque ya es el día de la niñez. Antes era el día del niño, el día de la niña, pero ya es el día de la niñez. Y pues por ahí notamos, porque te seguimos, por supuesto, en varias publicaciones, que estabas platicando justamente de qué hacer y cómo ir metiendo poco a poco pues a los menores, a los jóvenes, al tema de finanzas personales. Sí, es que es un tema fundamental porque luego muchas veces pensamos que porque son niños, pues no entienden del dinero o no entienden de finanzas o no pueden entender todos estos conceptos, pero si vieran que por el contrario es la mejor edad para poder empezar a inculcar todos estos temas que son fundamentales, como el tema del ahorro, el tema de los ingresos, el tema de los gastos. Y luego en algunas ocasiones también te encuentras que para muchas familias también al hablar de dinero, pues parece un tabú, de que no son temas que no debemos de comentar porque no es adecuado. Y eso son cosas que debemos ir rompiendo poco a poco, porque creo que mientras mayor transparencia exista, déjenme utilizar esa expresión porque dentro de las familias, ¿cómo vas a utilizar la transparencia, no? Ajá. Pero creo que luego en ocasiones luego también omitimos cosas, ¿no? O pensamos que no, que los niños no están preparados para poder entender ciertas cosas, cuando pues ellos lo pueden entender de una mejor forma, incluso pues ya ves que ahora con estas nuevas tecnologías, pues ya tienen todo, absolutamente todo al alcance de su mano, y entonces creo que luego hasta te saldría más caro después pagar el psiquiatra o el psicólogo por todo este tipo de cosas que le pudiste haber prevenido, de hablar siempre con la verdad, de hablar con mucha transparencia. Y creo que en el tema de las finanzas es uno de los temas que se ha convertido en tabú, como decía, pero es importante que lo rompamos, sobre todo para ayudarles, para que desde ahora puedan ellos empezar a considerar algo que puede ser tan lejano y no el tema del retiro, ¿no? O sea, imagínate que estás niño y entre los 12, 13 o más chico y oye, pues ¿cómo me estás hablando del retiro si ni siquiera empieza a trabajar? Pues sí, pero ahora es muy importante ya empezar a considerar de eso. Ves que ya puedes abrir afores para los chamacos, Así ya es. puedes tener diferentes instrumentos que ellos empiecen a ahorrar, a ayudarles a entender todo esto, porque luego pues ves que se quedan con la idea de que todo llega como por arte de magia y pues no es así, ¿no? Así es. No, y además también, pues los adultos, también, de repente nos llevamos unas sorpresas porque, no sé, vas a la tienda y te acompaña, bueno, pues en mi caso mis hijos, por ejemplo, y me ha tocado ver, todavía no me sucede, pero me ha tocado ver que de repente está el papá así de, ¿cuánto es? No, pues 5 pesos, y el papá está así se empieza a buscar la cartera y de repente el hijo o el niño
o el menor que los está acompañando le dice, aquí yo traigo, ten, paga, ¿no? Y, caray, ¿no? Es algo que no te esperabas, pero también es una grata sorpresa cuando los niños empiezan a ser conscientes del valor del dinero y de cómo ganarse el dinero, ¿no? Sí, es fundamental. Y luego también si llega un momento determinado donde ya se voltea, que incluso ya los papás ya le piden a a los niños, ¿no? Oye, préstame, ¿no? O que ves que Sí, está a la alcancía y préstame. Pero bueno, o sea, eso también es importante para que puedan ellos tener control en cierto sentido de sus finanzas. Yo me acuerdo cuando era chavillo, pues justo cuando tuve mi primera tarjeta de débito, pues que ahora obviamente en ese entonces no funcionaban como ahora, ¿no? Sino nada más era para que la tuvieras y pues tus papás eran los que la utilizaban. Pero estaba interesante porque ya te empezabas a familiarizar con ellos. Siempre, hasta la fecha, mi papá me sigue diciendo que se acuerda cuando era chiquillo que tenía la colección de las tarjetas en ese entonces y siempre le decía, pues este es tal y este es tal, ¿no? Pero pues sí es importante empezarlos a introducir en estos elementos para que ellos tengan las herramientas necesarias para cuando lleguen el primer momento, cuando los papás les puedan abrir su primera cuenta de ahorro, que eso también es un tema, ¿no? Porque luego vemos que todavía nosotros como sector tenemos todavía pendientes para poder desarrollar instrumentos o una mayor variedad de instrumentos para los más pequeños, porque de ordinario pues tienes una cuenta eje que te ofrece la tarjeta que te mencionaba, ajá. te ofrece a lo mejor la banca en línea y te ofrece alguna que otra cosa, pero hasta ahí. Pero todavía no podemos adentrar otro tipo de inversiones, por ejemplo, CETES, por ejemplo, PAARES, porque a pesar de que los abras, pues el que tiene la gestión, pues es los papás. Digo, obviamente, pues sé que hay elementos legales, sobre todo elementos que te pide la mayoría de edad, pero a lo mejor podríamos desarrollar algo que pudiéramos ir a la par entre los papás o los tutores para poder involucrarlos en ambos lados, ¿no? Incluso, pues ves que tú le puedes otorgar una tarjeta adicional a tu hijo siempre y cuando tenga 16 años Ajá. y pues para que pueda utilizarla, ¿no? Luego muchas veces nos sorprendemos porque luego incluso los más pequeños son incluso que tienen mejores finanzas que los papás y eso también es una cosa de lo que ellos ven en el ejemplo. Y pues luego sería bueno que se pueda retomar esa tradición, obviamente en la medida de las posibilidades, pero de las mesadas, ¿no? O de los domingos famosos, Así porque es. eso te da un cierto control y cierta libertad. O sea, tú sabes que si vas a salir con tus amigos el viernes, pues tienes que ahorrar o tienes que ver la forma en la cual tú puedas empezar a tener tus salidas. Si vas al cine, si vas a todo ese tipo de cosas. Una cosa que le platicaba a mis alumnos es que a mí me impresiona cuando les explico lo que significa la inflación y cómo se va moviendo el valor del dinero en el tiempo. Y yo Ajá. me acuerdo que cuando estaba chavillo, cuando estaba en secundaria, cuando estaba en prepa, pues tú podías ir al cine y que podías ir con 100 pesos y con 100 pesos podías pagar la entrada del cine, tus palomitas, tu refresco o los famosos combos estos, comías además y a lo mejor te podía sobrar algo. Ahora pues es imposible ir al cine con 100 pesos. Yo creo que con trabajo, si vas a esas salas que son normales, pues creo que ya el cine, no me acuerdo si está en 89 o no me acuerdo en cuánto está y pues ya es imposible eso. Entonces pues ahora requiere ser más cuidadoso con los recursos. Sí, en una de esas ya ni te alcanza para entrar, pero sí es muy, bueno, yo también ahí he tratado poco a poco con mis hijos de irles ahí inculcando y enseñándoles cómo es el dinero, cómo funciona, pues por ahí tienen también ya su guardadito. La verdad no hemos hecho cuentas, pero en una de esas me llevo una muy buena sorpresa, porque sí, lo que sí es un hecho es que no han hecho retiros, ¿no? Entonces, pero sí es muy importante, y creo que, como dices, podemos, o bueno, ustedes como sector financiero, se pueden agarrar de esa lógica de, por ejemplo, pues si al final deduces como papá, por ejemplo, las consultas de tus hijos o su colegiatura, pues en una de esas también podrías ahí, ver la parte fiscal de las cuentas de los niños o tener algún tipo de exención o algo así, porque al final hablas de menores, ¿no? Y pues no son precisamente, pues gente económicamente activa, pero pues también los podemos hacer partícipes de rendimientos o de una tasa de interés que aunque sea pequeña, pues vean que vaya creciendo, que va creciendo el dinero, ¿no? Sí, que no se quede estático y sobre todo que tenga sentido, pues el hecho de que puedan incluso hasta confiar en los bancos en un momento determinado, de que sepan de que ese dinero sale muchísimo más caro que esté ahí detenido debajo del colchón, que esté en la alcancía, que esté ahí en cualquier otro lado
y que no te esté generando absolutamente nada y pues que por el contrario, cada vez por el tema de inflación, pues ya ves que vas viendo que está perdiendo el poder adquisitivo y que el valor del dinero pues está depreciando. Entonces sí sería muy importante ello. Pero la verdad, como lo mencionas, la verdad cada vez me sorprendo más porque te digo que yo con mis sobrinos, sobre todo tengo dos hermanas de cada lado, tengo dos hombres y dos mujeres, ¿no? Pero Ajá. mi sobrino, hombre más chico, el otro día me impresionó porque estaba duro y dale que quería que le ayudara a abrir una cuenta de CETES. Y Ajá. yo, pues, o sea, el problema es, pues obviamente la edad, porque pues acá justo la semana pasada, bueno, sí, la semana pasada, ya no sé en qué día vivo, cumplió 13 años y entonces pues tenía que solicitar que su papá me ayudara para poder abrirle la cuenta de CETES. Pero es bien vaciado porque yo cuando le pregunto, ¿qué quieres de regalo? Me dice, prefiero dinero porque estoy ahorrando, ¿no? Y le digo, ¿y para qué estás ahorrando? Y entonces ya me dice que quiere ver diferentes cosas, que quiere ver hasta temas de la universidad y qué padre, o sea, eso me da mucho gusto ver cómo Órale. pues tiene esa conciencia de pues que también ya se da lo que te digo, de hablar con la verdad siempre con los hijos, digo, porque afortunadamente pues ya no tiene ese tema, pero yo creo que escucha de sus compañeros donde dicen, ¿cómo voy a pagar la universidad? Sí, Entonces, yo creo que son lo que te digo, la parte de la transparencia, porque pensamos que los niños no se enteran, pero por supuesto que se enteran y se dan cuenta si hay una situación complicada en la casa, y sí, claro que se dan cuenta. Y sí. entonces, es importante. Y también como ahorita como mencionas, parte de la dinámica en casa, eh, pues bueno, al final todos tenemos ahí, bueno, estamos haciendo labores y cosas, y los niños también te dicen, oye, te puedo ayudar con, no sé, con recoger la mesa, ¿no? Después de comer, o te puedo ayudar a tender mi cama, ¿no? O a tender tu cama, o como sea, y a lo mejor también los podemos pueden ir teniendo un ingreso adicional, vamos a llamarlo así, por las actividades que vayan desempeñando en casa, ¿no? Que sean extras a sus responsabilidades, ¿no? Digo, no les vas a pagar por hacer la tarea porque esto se va a volver una mafia, ¿no? Sí, Pero, pero puede ser alguna cuestión así, ¿no? sí, sobre todo como dices, o sea, cuestiones que deben de salir de su área de competencia. Porque creo que eso son elementos formativos, incluso ahorita lo mencionabas muy bien, o sea, el tema de, pues te toca hacer tu cama porque es tu cama, ¿no? Incluso hay un libro muy bueno que te dice que para empezar a formar buenos hábitos, pues empieza atendiendo tu cama, y sí es cierto, ¿no? Sí. Pero ya, por ejemplo, cosas extraordinarias, que si vas a lavar el coche o mandados, o sea, todo ese tipo de cosas y que sí vean que, que ese esfuerzo, que ese trabajo que realizan, pues sí tiene una contribución. Y obviamente, pues sí, ayudarles y premiarles en ciertas cosas. Digo, muchas veces luego la tentación a los chicos, que también te digo que este sobrino, que es una bala, el otro día quería comprar una cosa en estas tiendas virtuales, ¿no? Para no decir marcas ni hacer comerciales. Ajá. Yo tenía ahí un saldo ahí y estuve tentadísima a pagárselo yo, pero luego también estaba pensando, digo, y no es porque sea tacaño ni mucho menos, y aparte pues porque soy su padrino, ¿no? Pero Ajá. o sea, el hecho de que él haya ahorrado, pues no le puedo demeritar ese esfuerzo. Entonces, creo que fue, en ese sentido, pues sí, sí estuve así de, no, pues se lo hubiera comprado yo, ¿no? Pero creo que también era formativo el hecho de que su ahorro rindió frutos, por otro lado le compensé, ¿no? Pero, o sea, sí que se diera cuenta que todo lo que tú haces dedicado y con un esfuerzo, pues tiene una ganancia. Sí, claro. Y ahora, por ejemplo, también con la tecnología, que pues ya los niños ya no te piden pues, el carrito o la muñeca, en el caso de las niñas, ya te dicen, oye, pues para mi cumpleaños quiero un teléfono celular o una tableta o Como los o audífonos, ¿no? Que están tan de moda. ajá, o un videojuego, cosas que a lo mejor dices, bueno, no va a ser tan sencillo. Y también como parte del hacer que lo cuiden y que lo valoren, pues que también aporten para comprarlo, ¿no? Como dices, no necesariamente porque seamos codos o tacaños, a lo mejor sí nos pueden ayudar, ¿no? Depende cómo estemos en la economía familiar, pero sí nos pueden ayudar un poquito o aportar eh, y que sientan que salió de su bolsa, pero que también les puede costar en caso de que lo pierdan o de que lo descompongan o cosas así. Y creo que es una educación un poquito más integral, ¿no? Y no solamente con los tangibles, sino yo creo que también con los intangibles. Por ejemplo, hace rato mencionábamos el tema de las colegiaturas, pero yo lo veo con mis alumnos. O sea, ahí haces la distinción de que luego ves a los alumnos que tienen algún tipo de apoyo, ya sea alguna beca, algún financiamiento, y bueno, o sea,
ves otro tipo de dedicación que a lo mejor otro alumno que no tiene que tiene una situación más holgada, que no siente esa presión o que no siente pues ese tema del esfuerzo que implica pues a sus padres el estar pagando una colegiatura. Yo siempre les digo que a mí me dolería muchísimo no atender una clase y sobre todo pues fallarle a tus principales inversionistas, que son tus padres, porque la verdad la tentación es muy sencilla, pero si te pones a contar o si te pones a medirlo en cuestiones de valor y de recursos, pues lo que representa perder una clase, pues estás hablando que te representa perder casi 1,500, 2,000 pesos. Sí, 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 o sea, ese gustito de tal vez perder la clase haciendo lo que sea, ¿no? Ya ni siquiera nos metamos en ese tema. El hecho de lo que costó esa clase y que los chicos sencillamente dicen, pues no voy a entrar, porque no vamos a decir que no. Por lo menos yo en algún momento, pues sí, sí me volé alguna clase, pero cuando te hacen esa conciencia, dices, híjole, tal vez la estoy, o sea, no es nada más el hecho de no entrar, sino cómo le estoy impactando a mis papás y en la parte, además de la confianza, pues también la parte económica, ¿no? No sabemos en un momento dado qué nos puede doler más, y a nuestros papás también, pero sí es muy importante eso, y como decías, también ya pensar en cuestiones un poquito más, pues sí, que no sean cuestiones materiales, sino algún tipo de intangible como pues el ahorro para el retiro. La verdad es que incluso también ahorita con los chavitos que son influencers y que ya empiezan a generar dinero, eso a lo mejor en nuestros tiempos como que no se veía tanto, pero ahorita un niño puede generar X cantidad de dinero, ¿no? Pues bueno, que aprenda y sepa manejarlo. Sí, pues ahora sí que también que no le vean la cara, ¿no? Porque ahora ves que está tan de moda esas bioseries y esas películas biográficas donde te das cuenta que pues desafortunadamente muchos de los papás o de los tutores pues abusaban y por el desconocimiento de los recursos. Digo, obviamente no es la generalidad, pero pues mientras más estás preparado y aparte pues te duele más por el tema de la confianza, pero sí es muy importante tomar en cuenta pues ese tipo de circunstancias. Yo por eso se lo insisto y perdón que hable mucho de mis alumnos, pero es que justo como ahorita están en esa etapa donde están entrando a la vida laboral, pues les hago énfasis de que desde ahora, pues es un muy buen momento para poder llevar a cabo diferentes cosas, desde poder establecer sus presupuestos, el que los puedan aprender, el que los conozcan, cómo se desarrollan, cómo identificar esos conceptos base que les pueden permitir tener una holgura, una mejor holgura, el hecho de que puedan empezar a involucrarse en el sistema financiero a través de una cuenta eje después con su primera tarjeta de crédito, cuando reciban sus primeros salarios. Y lo que les digo, o sea, ustedes lo ven muy lejano, pero el peso que ustedes no ahorren hoy para el retiro va a ser el peso que no les va a poder permitir tener la calidad de vida a la cual ustedes estaban acostumbrados. Digo, ahorita tienen 20, 20 y tantos años, pero tengan en cuenta que esto se pasa de volada y pues ahora con los nuevos, y bueno, ya ni tan nuevos, pero con los esquemas de pensiones que tenemos ahora, pues ya no va a ser suficiente lo que tengas en la Afore. Y, Así o- es. y otra de las cosas que les insisto, pues es, ahorita están en la mejor época y eso también para los más pequeños, para poder asumir riesgos calculados, por supuesto, dentro del sistema, obviamente sin que sea una recomendación, porque si no me lincha la comisión, pero sin que sean unas recomendaciones, pero obviamente de acuerdo a su perfil y horizonte de inversión, pero tienen otros factores que ya una persona que ya tiene 50, 60 años, pues ya no puede darse esos lujos de poder ser más agresivo en las inversiones porque pues no tienen esas responsabilidades que tiene ya una persona de 50, 60 años y sobre todo 60 para arriba, cuando ya casi estás, o incluso 65 para arriba, donde tú ya tienes un pie en la jubilación, pues no es como que puedas estar metiéndote más fuerte en el casino, en este tipo de cosas, ¿no? Sí, Pero sí, pues hay sí. muchos factores. No, y además, como decías, el entrar al mundo laboral, de repente sí es un golpe muy fuerte porque lo platicábamos en algún capítulo anterior, que normalmente dices, bueno, si mis papás me dan un domingo o una mesada o algo así de, no sé, por ponerle un número, de 100 pesos, y de repente en mi primer sueldo digo, me dicen, vas a ganar 500 pesos o 1,000 pesos, dices, no sé, me vuelvo loco, ¿no? Sí, tal cual. Pero resulta que ya siendo una persona, pues productiva,
pues ahí también ya se vienen otros gastos, porque ya te vas a empezar a pagar, tal vez los pasajes o el transporte, ¿no? Y los alimentos de cuando estás trabajando, y son cosas que tal vez no tenías pensado, porque a lo mejor te mandaban el lunch, ¿no? O tu papá o tu mamá te llevaba a la universidad o X, ¿no? Y ya son gastos que vas a ir absorbiendo y que van a ir pegándole a tu presupuesto, ¿no? Sí, porque pues no está, como bien dices, no estabas acostumbrado, incluso pues hasta el mentado teléfono que ya se volvió una necesidad, o sea, ya prácticamente puedes, más fácil que salgas de tu casa sin cartera que sin celular, porque prácticamente te sientes desnudo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, o sea, son cosas que podemos ayudar a cortar en este tipo de cosas y desde pequeño les insistimos en lo que significa el hecho de poder obtener un ingreso, el hecho de que veamos y que ayudemos a transformar a la mente de las personas de que la deuda no es mala, obviamente cuando está bien administrada, cuando se utiliza para poder adquirir algún bien, para poder adquirir algún activo. Entonces se convierte en un instrumento muy importante en el cual nosotros podemos participar, el utilizar el crédito a nuestro favor, o sea, todo este tipo de cosas y que son elementos que podemos irles ayudando con muchas cosas lúdicas a los niños. Pienso en una alcancía que sea transparente para que vean cómo se va llenando. Podemos llegar a un acuerdo donde que hagamos las veces de un banco. Si quiero comprar un videojuego, si cuesta 1,000 pesos, si tú me juntas 400, pues yo te pongo la diferencia, pero para que veas que como si fuera un rendimiento, digo, a lo mejor 600, ¿no? Ajá. También, oye, yo también a lo mejor puedo hacer las veces del banco, de que a lo mejor tú no puedes acceder a los meses sin intereses, pero yo te puedo hacer ese financiamiento y cada mes lo vamos cumpliendo y a lo mejor yo puedo dar un premio, ¿no? Oye, si lo saqué a 6 meses y veo que los 5 me lo pago muy bien, pues te regalo la última. Mm. Entonces, todas estas cosas que les ayuden a los niños para ver que todo lo pueden lograr siempre y cuando se organicen y siempre y cuando alcancen un presupuesto. Digo, obviamente, pues no les vas a explicar que si tienes el ingreso y que los gastos fijos, gastos variables, pero sí puedes hacer muchas cosas lúdicas como te mencionaba. O sea, a ver, te voy a dar 100 pesos de mesada para que tengas durante toda la semana y tú sabrás qué es lo que vas a gastar. A lo mejor puedes destinar 10 pesos para cada día de la semana. Digo, obviamente ya no te va a alcanzar para nada, pero para fines prácticos. Sí, sí, sí. Pero pues a lo mejor tú puedes distribuirlo y al final, pues si yo te daba 100 pesos a la semana y nada más gastaste 50, pues ya tienes otros 50 de ahorro. O a lo mejor, si tienes esos 50, si vas a salir el viernes y ya a lo mejor sabes de que yo te doy además otra lana para cuando vayas con tus cuates, pues entonces ya tienes un colchoncito mayor. Ya te Pero sí es alcanza muy para el Uber, ¿no? exacto. Ya para que al menos ya o las palomitas que también ya están bien Ándale. caras. Sí, sí. Oye, es que creo que, creo que, creo que el tema de las finanzas personales, sobre todo para los niños, ha cambiado mucho, o bueno, las finanzas en general, sobre todo para los niños, han cambiado mucho por, pues es que han sido muchos factores, ¿no? Por ejemplo, el acceso a la información y saber qué hay ahí en el mundo de las finanzas, pero también el tema de la inflación y del poder adquisitivo que ya no te alcanza muy, o sea, ya no tan fácil vas a la tiendita y te abasteces como antes, ¿no? Que salías así de, ¿para qué me alcanza con mis 20 pesos? Y salías con un montón de papitas y de dulces y todo. Entonces, todo este tipo de cuestiones, pues ya te obligan a aprender un poquito más cómo manejar el dinero, también cómo ganarlo y cómo administrarlo ya que lo tienes, incluso si aún no lo tienes, ¿no? Como decías, a lo mejor incluso hacerla a veces de financiero de financiera o de autofinanciamiento de los chicos y también pues mostrarles lo que puede pasar al momento de no cumplir. A lo mejor le castigas un mes cuando no te cumplió con el pago, ¿no? Y le dices, pues este mes no hay videojuego, por ejemplo, o no hay tableta, porque no cumpliste con el pago, ¿no? Que habíamos acordado. Y puede ser una manera de enseñarles, pues también, como dices, sin tanto riesgo a lo que va pasando en el sistema financiero, ¿no? No, y creo que además también son otras cosas que son muy formativas, o sea, independientemente de la libertad financiera, que ese va a ser un objetivo muy importante, creo que les enseñas valores fundamentales, o sea, el tema de la disciplina, de que tú te tienes que administrar, de que tú sabes que debes de ser cumplido, que eso viene muy relacionado con la parte de la cabalidad, o sea, que si yo empeñé mi palabra, la tengo que cumplir, obviamente con la honestidad y con todos estos valores que me van a permitir, pues en cierto sentido, ir formando personas de bien.
porque hasta es evangélico, ¿no? Que quien es fiel a lo poco va a ser fiel a lo grande. Entonces, si nosotros empezamos a ver esto, pues obviamente va a ser un alumno ejemplar, después obviamente va a ser un colaborador ejemplar y pues va a ser una persona de bien, porque incluso... Créeme que cuando empiezas a ver desde este tipo de cosas, de la disciplina, de la cabalidad, de la honradez, de la honorabilidad, pues también hasta en las empresas donde te desempeñes, pues vas a saber que tienes que ser cuidadoso con los recursos de la organización. Y fíjate cómo luego eso también, o sea, se lo ves mucho de las conductas organizacionales, de cómo fueron educados de chiquitos, ¿no? Y a mí me llama muchísimo la atención. Yo soy un obsesivo de estar siempre apagando las luces y eso es muy curioso porque luego aunque si yo me quedo solo en la oficina, pues yo voy apagando las luces y es y eso te das cuenta de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, nuestras oficinas, pues ves que están llenas de vidrios y en Sí, la mañana no prendo la luz, o sea, no tiene sentido si te llega toda la luz del exterior, sí, claro. pero ya son todo ese tipo de comportamientos y eso también son cosas que tú les puedes enseñar a los niños. Oye, podemos ahorrar más si no tienes todas las televisiones prendidas, si no tienes prendidas todas las luces que no necesites. O sea, todos son esos elementos que te ayudan para poder entender lo que significa el ahorrar, el administrar adecuadamente los recursos, que insisto, no es que sea tacañería o no es que sea pichicatez, sino es aprender a administrar los recursos que generalmente son limitados. Sí, sí, y como dices, también me ha tocado ver que los niños cuando les dices, esto cuesta trabajo o cuesta dinero, que al final, pues una cosa viene con la otra, son más cuidadosos y ya no, ya, por un lado sí, ya son más, responsables del manejo del dinero, pero también del cuidado de sus cosas, ¿no? Ya dicen, o sea, como que se concientizan y dicen, bueno, si mi cama vale dinero, pues a lo mejor no la voy a estar pateando o no voy a estar brincando en ella porque se puede romper, ¿no? Entonces, no sé no sé cómo le vayan a hacer mis papás para comprarme otra cama si me la compran, ¿no? O me ha tocado, por ejemplo, con mis sobrinos y ahijados, que a uno de ellos se le ocurrió aventarle algo a la tele por accidente y se quedó sin tele, ¿no? Y obviamente, pues sí hubo una pequeña temporada que le dijeron, pues niño, por castigo y para que estés consciente, no va a haber tele. Ya después se la compraron y ya pues como que ya, pues todo volvió a la normalidad, pero al final de cuentas se quedó con esa idea de que hay que cuidar las cosas materiales del dinero, ¿no? No, y créeme que va a ser una lección que nunca se le va a olvidar en la vida. Entonces, esos son elementos muy buenos. Pero ahora imagínate eso llevarlo. También una de las cosas que luego, que esto culturalmente no lo hacemos muchísimo, la parte de la cadena de los útiles escolares, porque ves que en Estados Unidos y en otros países, pues es muy común de que si sobre todo con los libros de texto que se lo van pasando en los años siguientes, y pues es Ajá. la responsabilidad que tienes que cuidar bien los libros, porque vienen generaciones que los van a utilizar. Y creo que eso también podría representar un ahorro muy importante y eso también es una forma de crear conciencia en los chavos. O sea, saber de revisar el material que utilizaste durante el ciclo escolar, pues qué puedes utilizar. Pues no es como que te acabes 20 plumas en el año, no es como que te acabes una goma. De hecho, el otro día me impresionaba porque encontré mi goma, ves que eran las gomas estas del lápiz que empezaban a salir y Ajá. todavía tengo una desde la secundaria, pero pues o sea, son cosas de que las vas cuidando, ¿no? O sea, ya se quedaron ahí. Sí, sí, sí. Incluso, no sé si te acordarás que en algún momento saqué mi calculadora de la universidad y sigue funcionando. Ahorita no la tengo a la mano, pero la calculadora funciona. Y también tengo una goma como tú de esas de lapicito y que compras el repuesto y no sé, yo me siento más cómodo borrando con esas. Pero son situaciones como dices, te van ayudando, te van formando, pero también eh, te vuelven, te sorprende ver que los niños ahora ya traen esa idea y esa conciencia, a lo mejor no tan a rigor como la tenemos un poquito más los adultos, quiero pensar, este, pero, pero sí de repente ves que hay niños que son muy cuidadosos o que son muy ahorradores y de repente dicen, oye, me quiero comprar no sé, te decía yo, pues a lo mejor una tableta, ¿no? Y que a lo mejor no es la más sofisticada, pero dicen, ahora no me espero a que me digas si puedes o no puedes. Yo ya ahorré y aquí está para comprármela, ¿no? Entonces,
nos podemos llevar una sorpresa muy, muy agradable pues de platicar y de intercambiar ideas con los menores, ¿no? Sí, que ahora sí que regresamos al punto de inicio, o sea, el tema de tener esa apertura con los chavos, o sea, creo que mientras más los involucremos, pues más les podemos ayudar a madurar, obviamente atendiendo a sus etapas, digo, no le vas a decir a un niño de 4 años, pero sí lo puedes ir empezando a que pueda entender diferentes cosas y entonces aquí viene un elemento fundamental que va a ser también la confianza, porque pues estamos hablando de este tipo de recursos, pero pues luego también puede haber otra cosa que pudieran ser más complicadas, que el hecho de que siempre pueda existir ese canal de comunicación entre los papás, y obviamente aquí estamos enfocados en finanzas, pero también con otro tipo de cuestiones que pudieran los niños sentirse cómodos en ese ambiente de confianza y en ese ámbito de seguridad, pues creo que van a poder tener mejores relaciones con los papás o con los tutores, que eso también es algo muy importante. Sí, sí, sí. Y fíjate que también leía yo en un artículo por ahí, que en otros países también se está haciendo como que un poco, o se está divulgando el tema de las finanzas personales para los niños, que incluso hay países donde sí ya les enseñan a manejar un presupuesto y les dicen que incluso eh, una parte lo ocupen como para donaciones o cuestiones un poquito más de responsabilidad social y por lo que leía yo, resulta que tienen muy buenos, o bueno, llegan a buenos resultados con todo pues con esta capacitación que obviamente, como dices, ¿no? Se va manejando al nivel de los niños y los niños se van volviendo cada vez más, pues más compartidos, más conscientes de la sociedad y van teniendo pues un mejor manejo de sus finanzas ya cuando llegan a la edad adulta, ¿no? No, es que tocas un tema fundamental, porque creo que también es mucho de lo que decíamos, ¿no? O sea, la parte de la educación y qué es lo que estamos buscando para las siguientes generaciones. Digo, o sea, la cultura financiera o la educación financiera, pues trae esta jugada en varias bandas, ¿no? Hace rato hablábamos de la pinta y me estoy acordando del billar, pero es como va funcionando en bandas, ¿no? O sea, si tú pegas bien la carambola, pues vas a tener una jugada de tres bandas, pero que eso se debe reflejar en la parte que mencionábamos de la disciplina, en la parte de la honorabilidad, en este tipo de cosas. Ayer tuve la suerte de estar en el Politécnico para justo darles una conferencia del Consejo de la Comunicación de qué es lo que están buscando después de salir de la carrera, ¿no? Porque lo que mencionábamos hace ratito, o sea, ¿y ahora que salgo de la carrera, y ahora qué hago? Y creo que uno de los elementos que nos está fallando como sociedad es el hecho de involucrarle estos valores, o sea, obviamente no relativizar el dinero y no ponerlo en un absoluto y los recursos, o sea, lo que mencionaba hace rato, o sea, porque luego cuando te vuelves obsesivo con el ahorro, con la parte de eso, de la administración eficaz de los recursos, pues también te puedes volver tacaño y tampoco es para tanto, o sea, hay que encontrar siempre los equilibrios, que eso radica la virtud. Pero hace poco y ahorita todo este rollo, porque me estaba acordando de que unos amigos que acaban de regresar de Japón, estaban admirados de todo lo que representa la cultura para los japoneses, o sea, todo lo que se les ha podido involucrar, inculcar, y también viene mucho por lo que tú mencionabas de que tienen un presupuesto destinado para apoyar a los demás, porque ellos se dan cuenta que como equipo, como nación, tienen una mayor prospección para poder salir adelante y eso se refleja en que ellos nos decían que es impresionante cómo no hay una sola basura en ninguna ciudad de Japón. No hay una sola, no ves un papel, ni siquiera ves estos de basura, porque la responsabilidad de la basura es tuya, ¿no? Ah, O luego el hecho de cómo debes de compartir con los que más lo necesitan y demás. Los japoneses son extraordinariamente solidarios. Seguramente recordarás, y lo tengo muy marcado, porque nuestro edificio está en la Embajada de Japón. Cuando fue el sismo del 2017, pues nosotros pusimos ¿cómo se llaman estas cosas? Un centro de acopio ajá. y de repente, pues en esas veces pasó el anterior embajador de Japón y se nos quedó viendo, ¿no? Y yo así de, pues, ¿en qué le puedo servir? Soy yo, me parezco, ¿no? Y ya de repente a la hora, al poquito tiempo empezaron a llegar costales de tapioca y yo no entendía por qué era la tapioca. Y ya después, pues me llamó la atención y le pregunté, me dijeron, es que nosotros hemos aprendido a lo largo de los años que la tapioca es el mejor alimento que podemos compartir porque no se echa a perder, con poquito es muy nutritivo y en fin, toda una serie de cualidades y obviamente para nosotros es una cuestión de honor poder compartir algo con nuestro país anfitrión. Entonces, Órale. fíjate
fíjate esa mentalidad, y eso es una de las cosas que nosotros pudiéramos llegar. Digo, ahorita podría ser que nos van a decir nuestros amigos que nos escuchan, "Ah, están desviando de las finanzas personales", pero no, porque luego mientras más relajo tenemos, y déjame utilizar esa palabra, mientras más relajo tenemos, por no decirlo más feo, eh, se refleja mucho en cómo nosotros nos llevamos con muchísimas cosas, o sea, se refleja en nuestras relaciones interpersonales, se reflejan muchas cosas, porque no hay que olvidar que la relación que tenemos con los recursos, si se los enseñamos a los más jóvenes, van a poder tener una mejor relación con sus finanzas, o sea, no tienen por qué estar peleadas con ellas, o sea, si tienes una deuda exorbitante, si tienes una deuda que te salió de las manos, pero el único responsable fuiste tú por no tener una administración adecuada, por no ir previendo, por no irte anticipando. Y muchas veces por desidia, que se te hizo muy fácil volver a pedir, o seguir comprando a lo loco, donde ya no te dabas cuenta que ya no tenías ni capacidad para pagar. Sí, efectivamente, y la verdad es algo que me gusta que lo toques porque es algo que hemos tratado de ser insistentes aquí en Finansapiens y decirle a nuestros amigos, el dinero no es un fin, sí puede ser una herramienta incluso para la felicidad, justo lo platicábamos la semana pasada, pero muchas veces es importante hacer un pequeño freno y decir, bueno, sí, quiero dinero, a lo mejor quiero ser, quiero estudiar incluso cierta carrera que pudiera tener mayor posibilidad de éxito económico, pero eso no necesariamente va de la mano con la felicidad, ¿no? Podemos tener muchísimo dinero, por ejemplo, pero no ser necesariamente felices, o incluso ya que lleguemos a tener ese éxito financiero, vamos a llegar a un punto de decir, bueno, ¿y para qué quiero el dinero? ¿No? O con quién lo puedo compartir, ¿no? Que esa también es Así es. otra. Y Eso es eso es fundamental, o sea, insistirlo con los más jóvenes, ahora que ellos son los que ahorita pueden hacer ciertos cambios en sus comportamientos, que les podemos ayudar a madurar en ese comportamiento. No hay que olvidar lo que no es un fin, porque pues como bien lo dices, o sea, puede ser archimillonario, recontramillonario, pero luego ni siquiera sabes para qué. O sea, no sé si vi una película muy buena el fin de semana donde justo decía, o sea, uno de los protagonistas decía, y no voy a decir cuál es para no spoilearla, pero donde decía, o sea, voy a vender mi firma en tantos millones de dólares. Y le contestaba el otro de los personajes, pues sí, pero vas a estar solo, pues sí, pero voy a cenar solo, pero voy a ser millonario. Y como anécdota al final de la película, pues sí, dicen, o sea, sí vendió su empresa, pero ese día ganó creo que 100 millones de dólares en ese entonces, en los ochentas, imagínate lo que era, no, bueno, pero esa noche cenó solo. órale. Sí, pues bueno, o sea, yo incluso el viernes lo platicábamos y decimos, bueno, es que muchas veces decimos, es que yo quiero tener mucho dinero. Bueno, sí, ¿cuánto es mucho dinero? Para empezar, no tenemos ni siquiera la idea de cuánto es mucho dinero y a veces nos es fácil soltar una cantidad. Cuando platicábamos con Carmen, precisamente, decíamos cuando elaborábamos el episodio, hay gente que si tú le dices, con cuántos dinero serías feliz o estarías tranquilo? Y normalmente sueltan un número, pero y la respuesta es muy rápida, muy instantánea, digámoslo así. Pero cuando vas al segundo paso y les dices, ¿y para qué quieres ese dinero? Ahí es cuando se frenan o a lo mejor van respondiéndote cada vez más lento y te dicen, pues tal vez quiero un coche, quiero una casa, X, ¿no? Y cuando vuelves a hacer la pregunta de, ok, ¿y para qué lo quieres? La gente cada vez le cuesta más responder ese tipo de cosas y y es que no tenemos esa conciencia, ¿no? De para qué lo queremos. Simplemente sabemos que queremos mucho y no se trata de eso, ¿no? Sí, es ahí otra vez insistir, o sea, y decirle mucho a los más jóvenes, o sea, hay que recordar que el dinero no es un medio, sino es un fin, al revés, que no es un fin, sino es un medio, o sea, que eso nos va a permitir tener cierta estabilidad, por ejemplo, en caso de una emergencia, que puedas tener un guardadito para poder pagar el deducible de un seguro, que tú puedas tener la facilidad de que tuviste un seguro de gastos médicos cuando lo necesitaste, que si te quisiste darte un gusto, que te quieras ir a unas vacaciones, que puedas disponer de ese dinero o de esos recursos sin que te represente un gasto oneroso. Si a lo mejor los jóvenes hoy están
están pensando que quieren irse a una maestría, pues desde hoy es el buen momento para que empieces a ahorrar para poder hacer tu posgrado, que empieces a ver alternativas. Oye, a lo mejor quiero comprar mi coche, pues empieza a ahorrar desde ahora. O sea, que nosotros hay que recordar que eso, y bien, va muy de la mano con lo que tú decías, y eso a insistirle a los más jóvenes, si no tenemos un objetivo claro para las finanzas personales, ya sea para objetivos claros de ahorro, de inversión, entonces, pues cualquier cantidad que te diga, pues sí está muy padre que la puedas tener ahí anquilosando, que pueda estar generando, no decir anquilosando, pero que se puede estar generando ciertos intereses, pero ni siquiera sabes para qué la tienes, y luego para cualquier tontería que se te presente al frente, pues ya puedes hasta incluso malgastar o malbaratar todo lo que te costó mucho trabajo ahorrar o invertir, ¿no? Así es. Oye, Adolfo, pues se nos fue súper rápido el tiempo, como siempre nos sucede contigo, pero creo que como conclusión podemos decirle a nuestros amigos de Finansapiens, a los adultos, platiquen con los menores, con los chicos pues, que están dentro de su círculo y enséñenles sobre el dinero, enséñenles que todo lo que pueden hacer, pero de manera responsable, por supuesto, y también en una de esas, como les decíamos, seguramente se van a llevar una grata sorpresa, porque los chicos están mucho más conscientes del dinero de lo que nosotros nos imaginamos, y también, pues sí, son un poquito más, más administrados o mejor administrados de lo que también pues queremos pensar. Entonces, ayúdenlos a involucrarse en las finanzas personales y familiares para que nos aporten. Muchas veces nos pueden dar muy buenas ideas y ni siquiera estamos conscientes de ello. Sí, totalmente. Y además una cosa que se me olvidó y ahorita me acordé, gracias a Dios, es que hay que también compartirles nuestros fracasos en ese sentido, o sea, que también aprendan de nuestros errores, compartirles nuestras anécdotas y que les sirva a ellos para que también les puedan ayudar a que no repitan nuestros mismos errores. Efectivamente, eso es algo muy importante que no habíamos mencionado, que sepan que también hay consecuencias y que, pues sí, por supuesto hay errores y que pues bueno, hay que aprender de ellos para, pues bueno, ser mejores personas cada vez, ¿no? Adolfo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si no tienes algo más que agregar. No, ya te prometo que no, nada más agradecerte por este espacio. No, 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 estuvo perfecto, porque sí, es algo muy importante. Pues ya sabes, esta es tu casa cuando quieras visitarnos y cuando puedas, porque también eres una persona muy importante y muy ocupada. Pues ya sabes, aquí te recibimos siempre con muchísimo gusto. Pero siempre hay espacio para los amigos. Muchísimas gracias, Adolfo. Pues que estés muy bien, cuídate mucho, muchas gracias, nos vemos la próxima. Amigos Finansapiens, recuerden, compartan, den like, perdón, algo. No, que saludos. Muy bien, saludos. Amigos Finansapiens, recuerden, compartan, den like, comenten, ustedes platican con los niños en casa, o ustedes son niños y les gustaría aprender algo también, porque eso es muy importante. No sabemos qué tantos amigos de Finansapiens menores nos están viendo, pero bueno, platíquenlo en casa, comenten, compartan, denos like. Recuerden también, si quieren que platiquemos de algo en particular, ya sea con Adolfo o con alguno de nuestros invitados o algún invitado que no ha llegado a Finansapiens, por supuesto lo podemos hacer. Que tengan un excelente fin de semana, disfruten un viernes, feliz Día de la Niñez y nos vemos la próxima. Gracias, Adolfo. Adiós a todos. Bye. Lowe's knows to bring your vision to life, it's important to find the right color. That's why MyLowe's Rewards members get a free Valspar paint or exterior stain sample to test your look to confidently refresh your space. Offer valid in-store only 8/7 to 8/20. Limit 1 per customer while supplies last. Discount taken at time of purchase. See associate for details. Rewards program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.